Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos continuando la prédica denominada La Odisea, la iglesia aconsejada por el Señor fiel y verdadero. Segunda parte. La Odisea, la iglesia aconsejada por el Señor fiel y verdadero. Y antes de ingresar al cuerpo de esta exposición, a modo introductorio, deseo resaltar conceptos ya expresados a lo largo de toda esta serie. Por ejemplo, Dios nunca nos va a obligar a nada, pero al igual que en el ayer, el llamado es el mismo en el hoy, para toda su estirpe humana, para todo creyente, para toda iglesia, en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Notemos que sin importar las circunstancias de vida que le aconteció a cada una de las 7 congregaciones del Asia Menor, a todas les pide lo mismo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y los que hemos visto su poder, hemos aprendido que así empiezan las maravillas en cualquier ser humano, escuchando, escúcheme porque esta palabrita es muy importante, escuchando humildemente la palabra de Dios. Expresó así el Altísimo su deseo sempiterno, anhelante de Padre Celestial, de hermano mayor, de Salvador personal, de quien con amor se preocupa por su novia espiritual, por la humanidad que es su estirpe, para ayudarnos, para cimentarnos en el camino correcto. Y si lo hemos perdido, y si aún no lo habíamos hallado, nos cimentemos en ese camino. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Espero sea claro lo que también voy a decir ya. La verdad bíblica duele cuando tiene que doler. Y es más hermoso que el agua cuando estamos en el desierto, cuando esa tiene que ser tu función. Pues así se inicia el proceso, la posibilidad de libertad y honor y dignidad del ser humano en este mundo y en el venidero. Recordemos que solo la verdad es capaz de hacernos libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Y es la puerta del éxito a toda acción virtuosa. Ahora, específicamente sobre los de la Odisea, ellos ya son historia. Si cambiaron o no, las Escrituras no nos relatan nada al respecto. En sí, su oportunidad ya pasó. Mas no así con nosotros, que hasta el día de hoy, por ejemplo, en este culto, nos está alumbrando el candelero de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros colaboremos en una historia que todavía le falta escribir. Y si mañana aún respiramos, aún es nuestra oportunidad para colaborar en la recopilación de datos y hechos virtuosos para cuando nuestros libros sean abiertos ante el trono de Dios. Dicho todo esto, busquemos por favor los versículos centrales a la exposición del día de hoy, y usted ya sabe, ¿no? Ya hemos tratado el versículo 19 y hoy toca el 18. Pero leamos por favor los dos versículos. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18 y 19. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18 y 19. Por favor, con excepción de los que están delicaditos de salud, el resto de la congregación, si no tiene problemas físicos, por favor pónganse de pie para dar lectura a estos dos versículos. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18 a 19. La palabra del Señor dice así: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo
a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiente. Todos a mi voz, por favor, el versículo 22. 1, 2, 3. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Inclinen su rostro, por favor. Bendito Padre Celestial, todos los que estamos reunidos en este auditorio y todos los que escuchen el mensaje en cualquier momento y oportunidad, todos tenemos que comprender y nunca olvidar que no existe ser humano digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero hoy me está dando la oportunidad. Hable, Señor Yahvé. Permita que lo que he investigado, lo que he recopilado en esta prédica, Señor, sea entendida por cada uno de los que escuchan. Ayúdenos, Señor, en la persona del Espíritu Santo, para que la palabra no regrese vacía. Ayúdenos, Padre. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por favor, tomen asiento. Antes de entrar de lleno a analizar el versículo 18, recordemos un poco de lo enseñado en la exposición pasada. Hay 3 posibles casos que se presentó en la Odisea al momento de recibir esta misiva del apóstol Juan. Primera posibilidad, al momento de darse el mensaje para la Odisea, sí hubo verdaderos nacidos de nuevo en esta congregación, pero con un largo invierno espiritual. Eso sí, al parecer fueron muy activistas, pero sin un verdadero peso para la gloria de Dios. Segunda posibilidad, una congregación que aglutinaba solo religiosos, pero no nacidos de nuevo, pues las generaciones pasadas, ¿ya?, olvidaron que Dios no tiene nietos, que no tiene nietos espirituales. Por tanto, es muy probable que fue cero el evangelismo. Solamente así se podría explicar una congregación de Cristo sin verdaderos creyentes. Tercera posibilidad, una mezcla de ambos cuadros que acabo de describir, pero siendo tan pocos los nacidos de nuevo y en tan mala condición espiritual y doctrinal que no ameritaron ser reconocidos como remanente del Señor. Pero de hecho, la Odisea es muestra del maravilloso amor divino para el género humano, pues hace un llamado general a que se refugien en él, sin importar el estatus espiritual de los que están congregando en la Odisea. Versículo 19, su primera parte. Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Quedémonos que con yo reprendo y castigo, escúcheme por favor. El primer acto que hizo el Señor con ellos, que en nuestra Reina Valera 1960 se nombra con la acción divina de reprender, en el griego koiné es el vocablo elenjó, que significa que el Señor los amonestó, los regañó, pero no fue simplemente una demostración de descontento, sino que estuvo intentando corregirlos. ¿Se corrigieron? No lo sé. Lo que sí se sabe, por la riqueza del idioma del griego koiné que es usado en esta parte de las Escrituras, que también los refutó, impugnó, contradijo su pensar, los acusó de su pésimo razonamiento que los tenía convictos del mundo y ellos no sabían. Y así hay muchos seres humanos que están convictos en el mundo. No son inmoralmente inmorales, no son antiéticos, no son malas personas, pero por un mal razonamiento de la verdad bíblica están como convictos en el mundo. Y la palabra del Señor es la que da libertad cuando es comprendida, y el ser humano decide someterse a la verdad que le es revelada.
¿Qué significa, hermanos míos, lo que ellos pensaban? ¿Cuál fue el pensamiento necio de los laodicenses? De hecho, que tenían muchos, ¿no? Pero el que es reconocido en las Escrituras, versículo 17, en su primera parte. Pero tú dices, o sea, si dice que es porque así lo pensaban, ¿no? Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y la respuesta del Señor Jesús fue tajante, sumamente fuerte, podría darse hasta insultante de acuerdo a la mentalidad del ser humano, pero Él le responde así, versículo 17 en su segunda parte. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, esta parte de Apocalipsis fue descriptiva a lo que a ellos les estaba pasando espiritualmente y probablemente si haber algún nacido de nuevo, ministerialmente también, ¿no es cierto? Pero a su vez, no solamente fue descriptiva, fue preventiva. ¿Saben desde qué punto de vista? Para que no sigan cayendo más y más y se topen con castigo divino. Si no creyentes aún, para que tengan oportunidad de cambiar su estatus espiritual, que si no cambia en cualquier ser humano, sin importar quién sea, la cultura, el abolengo de su apellido, las buenas obras que hace, sin importar quién sea, si no cambia su estatus espiritual, ¿ya? Su sentencia va a ser terrible, lago de fuego por toda una eternidad. Y si creyentes, no en juego su salvación, pero escúcheme porque usted lo sabe, todo castigo duele. Y hay algunos castigos que parten nuestro ser de tanto dolor y llanto. Y Dios castiga como Él cree conveniente. Porque nadie puede agarrar el sartén de su vida, porque Dios es el único que lo tiene. Él sabe cómo hace. Y le dio dos requerimientos. Versículo 19, en su segunda parte. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Por qué le da esos requerimientos? Para que sus consejos tengan efecto benefactor en su máxima expresión. Del orden que se tenían que dar estas actitudes humanas, ya hemos hablado. La primera debería ser arrepiéntete, o sea, cambia el rumbo de tu vida, cambia tu manera de pensar, cambia tus acciones. Es claro, si aún no creyente, un llamado a rendirse a Dios, aceptando a Jesús como Señor y Salvador personal, o en defecto, si ya creyente, llamado a que se reconcilien verdaderamente con Él y así pongan fin a su largo retardo espiritual, un largo invierno espiritual y doctrinal que los había llevado a un estado tan lamentable que ameritó el análisis tan calamitoso que leemos nuevamente, versículo 17, su segunda parte. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El otro requerimiento fue: sé celoso, que con rapidez podríamos catalogarlo de la siguiente manera: no pierdas para nada ni por nadie el interés que debes tener en mi persona. Recuerden que el que está hablando es el Señor Jesucristo por intermedio de la pluma del apóstol Juan. ¿Ya? Ahora, recordemos que las misivas a las 7 iglesias de Asia Menor tienen la firma espiritual de Jesús el Cristo, ¿no? Que si creyente reconciliado, luego de arrepentirse, o que siendo nuevo en la fe, tengan, mantengan y extiendan un deseo anhelante hacia Él, un celosano de una desposada al escuchar los planes del novio para el hoy y para el futuro en el matrimonio. Los escucha suspirando,
porque está dispuesta la novia a enfrentar lo que la vida les depare con ese varón a su lado. En este caso, estamos simbólicamente hablando de Jesús y su novia, la iglesia, ¿no? Y esto, hermanos míos, no es poesía simplemente, ¿ya? Esto está en sintonía con el intenso amor con que el Altísimo quiere ser amado, Porque recuerden que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, en Mateo capítulo 22, versículo 37, y en Marcos capítulo 11, versículo 30, habla de esta intensidad. Él quiere que lo amemos con todo el corazón y con todas las fuerzas. ¿No es un amor intenso el que él pide? Sí, él pide un amor intenso. Cuando en nuestra Reina Valera 1960 leemos, por tanto, ¿no? Con que inicia el versículo que vamos a estudiar, versículo 18, por tanto, ¿no? Ese por tanto, escúchenme ya, no figura en el griego. O sea, dicho en otras palabras, es un agregado humano. Claro, es de buena fe, porque no le cambia la sintonía. Es más, sabiendo el recurso idiomático que es por tanto, sabemos que entrelaza dos conjuntos de ideas, la que está antes de por tanto y la que está después de por tanto. O sea, ese es el recurso idiomático en casi todos los idiomas de por tanto. En el caso puntual de ellos, el análisis divino, que está en el verso 15, versículo 16, para que su falta percepción cambie, pues era grotesca, carente de todo sustento de la verdad, y que acepten los consejos de Dios para cambiar el sino de su existencia. Porque ellos, hermanos míos, no eran ricos espiritualmente. Y es falso incluso, porque ellos pensaban así, y hay muchos que piensan así, que su bonanza económica venían a mérito de sus méritos laborales. Hay muchos que así piensan, ¿no? Pero sabemos que Dios siempre tiene la última palabra. Porque Él levanta ricos y permite que muchos de nosotros seamos pobres. ¿Y acaso la pobreza material es pecaminosa? Que yo sepa, no. Pero son cosas del Señor por sus planes perfectos, ¿no es cierto? También, hermanos míos, cambien ellos su percepción de que no necesitaban nada. Por ello, el Señor, mediante esta misiva, desnuda su realidad, porque ellos eran desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Cómo más decir que no necesitan nada? Necesitan todo, hermanos míos. Y yo tengo regular cantidad en el Evangelio y le digo que cada día que me levanto me doy cuenta que necesito todo. O sea, cada día es Cristo o no es nada. Cada día es Cristo o no es nada. ¿Cuál fue la primera aplicación lógica que les pidió? Repito, que valoren sus consejos para revestir su calamitosa situación. Ahora, tanto ellos como nosotros sabemos la autenticidad de lo escrito de Juan y que el análisis fue divino, por tanto infalible. Dios mismo, en la persona divina del Hijo, el testigo fiel y verdadero, reconocido en el versículo 14, aunque de hecho a los congregantes laodicenses no les gustó nada de esto, pero es la verdad y punto. Pregunto, si Dios le diera omnisciencia a cualquier ser humano y le mira a los ojos a usted y le dice con adjetivos calificativos lo que usted verdaderamente es, ¿a usted le va a gustar? Y si usted me dice sí, ay, ya pues, juguemos a los soldaditos. Es mentira, hermano. A nadie le va a gustar que se digan en su cara su verdad pelada. Y esto no es un hombre, es Dios que les está desnudando para que ellos se vistan mediante Cristo. Ahora, desmenucemos los consejos que recibieron.
Pero recordemos que los de la Odisea eran duchos en el arte y ciencia comercial, de vender y comprar, de vender y comprar. Y usa el Señor ese conocimiento práctico en ese tema, ¿ya? Porque ellos sabían muy bien que por ese tema de vender y comprar, de acciones comerciales, la Odisea, su ciudad, ya tenía grandeza y la mantenía dentro del Imperio Romano, para que en analogía los laodicenses y todos los que algún día escuchen este mensaje aprecien la grandeza que Cristo le ofrece a la raza humana. Lo que Cristo le ofrece a la raza humana. Si dejamos entonces de lado, por tanto, porque sabemos que en el original no está, pero sabemos de buena fe, ya lo expliqué, ¿no? Iniciaría así el versículo. Yo te aconsejo que de mí compres. Yo te aconsejo que de mí compres. No es redundante. Yo y mí, ¿no es cierto? No es redundante. Tiene un sentido. El sentido es que quede impregnado lo importante de este asunto. Cuando en las escrituras se repite algo y según nuestro idioma castellano es redundante o de acuerdo a otro idioma, no es así. No es una falacia, no es un barbarismo, sino que está apuntando a una idea que es sumamente importante y tiene que ser retenida por la psiquis de la persona que está siendo predicada o está leyendo la palabra. ¿Qué es lo importante? El exegeta inglés anglicano Henry Alford, ya en la presencia del Señor en el año 1871, explicó escuetamente lo que leemos en nuestra Reina Valera de mí. ¿Qué es lo que implica? Implica que Él, Jesucristo, era la fuente de toda verdadera riqueza espiritual. Y esto no ha cambiado. Fin de su comentario. Aplicándola para nuestro hoy, escúcheme. Escúcheme y escúcheme. Si usted o mi persona deseamos marcar la diferencia y así distinguirnos en cualquier lugar o situación, ¿ya? O asunto que fuere, y mucho más en lo que respecta a la obra del Señor, tenemos que asimilar, recordar que Jesucristo es la piedra, la cabeza del ángulo. Hechos capítulo 4, versículo 11. Mateo capítulo 21, versículo 42. Que le da consistencia a todo edificio que levante un ser humano. Porque si usted levanta algo, escúcheme por favor. Algo económico, algo cultural, algo religioso, y deja afuera a Jesucristo, su edificio no vale nada. Su edificio no vale nada. ¿Por qué, hermanos míos? Porque el ser la cabeza del ángulo, fuera de él no hay nada. Ni salvación del alma, ni edificación de nuestro ser, ni sabiduría práctica para vencer tentaciones y remontar pruebas divinas, ni sapiencia para retomar al camino perdido. ¿Es Cristo o no es nada? Si nosotros en cualquier circunstancia rechazamos los requerimientos del Señor, si nosotros en cualquier circunstancia rechazamos los consejos del Señor, si nosotros en cualquier circunstancia rechazamos los mandatos del Señor, si nosotros nos enojamos por sus análisis que nos calzan como guante a la mano, hermanos míos, ¿ya? Y nos enojamos simplemente y no queremos hacer caso, recordemos, hermanos míos, que lo único que estamos sembrando son derrotas espirituales. Si así, los triunfos seculares solo espejismo engañador que anticipan un dolor y un llanto amargo a quien así le suceda, ¿ya? Cuando se dé cuenta, porque se va a dar cuenta en un momento, ¿ya? Porque lo que uno siembra cosecha. Se va a dar cuenta en algún momento su triste realidad.
Que, por ejemplo, Proverbios capítulo 5, versículo 14, miles de años antes que se predicara el Evangelio del Señor Jesucristo, escribía lo siguiente: casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y de la congregación. O sea, ¿qué implica eso? Implica que es un necio, ¿ya? Que ha escuchado la verdad, ha escuchado los consejos de sus predicadores, de sus discipuladores, ¿ya? Ha escuchado la verdad, o no le ha interesado hacer, porque si hubiera dicho, en todo estado malo en la sociedad, bueno, nunca escuchó la verdad. Pero cuando dice, y en la congregación, implica que es un israelita, que ha escuchado la verdad, pero nones con nones, camarones. Y, hermanos míos, el que se desliga de Cristo, escúchenme ya, de hecho va a triunfar en muchas cosas seculares. Pero yo le firmé un certificado. Va a llegar el momento en que esto se va a hacer realidad en su vida. Cuando se dé cuenta que intentó levantar un edificio y dejar a Cristo afuera, porque es mucho trabajo vivir con Cristo. Porque es tan atosigante Cristo, hermanos míos. Es tan enamorado está de nosotros. Es tan atosigador que en la mañana, en la tarde y la noche, cuando duermo y me despierto, me encuentro con sus planes. Me encuentro con cómo Él quiere que yo sea. Y la verdad que es tan difícil aguantar un amor así. Pero ¿saben qué? Los que saben lo que es el amor, saben que estoy hablando de amor del bueno. De una persona que no se despega de ti. Y es incapaz de hacerte daño. Pero eso sí, nos dice la verdad pelada. Y eso a ninguno de ustedes, ni al predicador le gusta. A nadie le gusta. Amor del bueno. Le voy a leer Salmos, capítulo 118, versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La metáfora que se le da para los de Israel se repite para los de la iglesia. Y vuelvo a repetir, se repite también para los religiosos, los prosélitos de Cristo, que deciden esperar y esperar. Ya comprenden la verdad, pero no quieren un amor así. No quieren tener una pareja celosa que camine con él o con ella y que esté fijándose en todo lo que hace. No quieren un amor así y deciden esperar para mañana, esperar para mañana, esperar para mañana y ¡pam! El hilo de la vida es cortado. Y qué triste y calamitoso el haber estado tan cerca de la verdad de Dios y morir en la orilla. Pero hay personas que juegan con fuego. Se sienten tan bien escuchando mensajes del Señor. Y mucho más cuando hay predicadores del amor. Pero del otro amor, ¿no? Del amor que espera. El amor que todo lo aguanta, ¿no? Pero esta es otra parte del amor, pues, hermano. Y se sienten tan bien en esas iglesias. Ay, qué bonito, todo es bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Y se sienten tan bien y de vez en cuando escuchan el mensaje de oración. ¿Yo para qué? Si yo así estoy bien. Estoy tan cómodo en mi vida. Y no arriesguen, porque el hilo de la vida se puede cortar en cualquier momento. Hablando lógicamente, de la humanidad en general, ¿no? Si solo se conforman con lo externo de él, o sea, con sus enseñanzas o con la paz que proporciona seguir sus aplicaciones, pero no lo llegan a aceptar como Jesucristo, como Señor y Salvador, leamos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Miren lo que dice, compara dos estamentos, ¿ya? Dice primero, los que ya lo han aceptado, ¿no es cierto? Dice, pero vosotros pues, ¿lo tenemos, hermanos? Pero vosotros pues, lo que creéis, Él es precioso. ¿Ah? El que cree en Dios, Él es precioso. O se sabe que es atosigante, sabe todo eso, pero es precioso, es sumamente precioso, ¿ya? Pero los que no creen, la piedra que los edificadores rechazaron
ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hermanos, Dios hizo al ser humano con un solo deber: servirlo a Él. El único deber. Ese deber ya le fue quitado directamente a mérito del pecado original. Y hubo una promesa, que algún día nacería quien chancaría la cabeza del demonio. Y el deber se vuelve a activar. Se vuelve a activar. Y hablaremos de ese deber posteriormente. Pero escúchenme, por favor. Tendrán un horroroso despertar los que desechen a Cristo como Señor y Salvador. Van a despertar solamente para oír la sentencia de estadía eterna en el lago de fuego. Van a tropezar y será por toda la eternidad, por no haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Escúcheme, por favor, todo ser humano, sea quien fuera, creyente o aún no creyente. Si usted levanta un edificio de cualquier tipo, dejando a Cristo fuera de su vida, pues todo eso en algún momento le va a reventar en la cara. Yo le firmo un certificado. Y el Señor, hermanos míos, que ama a toda su creación, especialmente estamos hablando ahorita de los congregantes de la Odisea, el Señor le dio consejos que nos sirven hoy, nos servirán mañana, hasta que dejemos este mundo, porque hasta que podamos respirar, hay oportunidad. Primer consejo divino, versículo 18, ¿no? Dice, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. De hecho, los congregantes de la Odisea no tuvieron un mal nivel económico, ¿ya? Y de la misma manera que a ellos en la actualidad hay congregantes que pueden pensar que si logran bonanza económica, de nada más van a tener necesidad. Y esto, hermanos míos, engaña el corazón. Es un análisis tan peligroso porque lo lleva a poner confianza en tener más y más material. ¿Y saben cuál es el efecto que se da cuando un ser humano se chusea por tener más y más y más material? Le voy a decir, más pierde a Cristo, más pierde a Cristo, más pierde a Cristo, más pierde intimidad con Cristo. Porque lo material ocupa mucho espacio en su vida. ¿Ah? Y este engaño del corazón tiene ese efecto. Y también, de hecho, se aleja de las responsabilidades espirituales y ministeriales que derivan de esa relación. Por eso es que ya no quieren discipularse, por eso que ya no quieren venir a los cultos, por eso ya no prefieren las consejerías, porque le quita tiempo valioso por lo que ahora suspira su corazón. Hermano, la Biblia no es para que ningún creyente sea mediocre. ¿Saben lo que es mediocre? Mediocre no es malo, ¿ya? Mediocre es horizontal al género humano. Eso es un mediocre. Que es como todo, ¿no? La vida no obliga a que seamos mediocres. Usted puede llegar a ser millonario. Puede tener mucho lustre en literatura, en ciencias. Pero es una trampa. Si usted por eso se aleja de la intimidad con Cristo. No lo permita. No lo permita. Porque no podemos tener dos amores. Mateo capítulo 6, versículo 24. Y el Señor les enseñó, y a nosotros nos recuerda, el verdadero camino a la riqueza que no se pudre ni mella, su oro refinado con fuego. La fe verdadera que conlleva a la actitud correcta, efecto posible, porque la fe verdadera nos relaciona con el Espíritu Santo que nos va a entregar virtudes y dones, riqueza espiritual directamente de la mano de Dios. Y con esa riqueza espiritual se abre la posibilidad de tener riqueza ministerial para servir a Dios y servir a los hombres. Que
esta consecuencia ya no se va a quemar. Es diametralmente opuesta a la riqueza que genera lo material, que se va a llenar de moho, que será quemada en el juicio ante el trono blanco, que implica que no hay ganancia eterna con las cosas materiales. Por favor, no nos engañemos. No nos engañemos. Busque Santiago, capítulo 5. Un poquito más atrás. Santiago, capítulo 5, versículo del 1 al 3. Miren, estos ricos, o sea, son gente muy pudiente, que son creyentes, ¿ah? Pero estaban engañados. Y miren lo que Dios les dice, para que nosotros nos demos cuenta. Dice, vamos ahora ricos. O sea, está dentro de Santiago. Es una carta para la iglesia. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Santiago, capítulo 5. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por la miseria que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. O sea, se están preocupando por esta vida nomás. Y se olvidan, hermanos míos, que nada se van a llevar al más allá. Tremendamente rico es el que recibe a Cristo, pues automáticamente se vuelve coheredero con Él y mediante Él, de un reinado milenial. Inmensamente rico quien recibe dones y virtudes divinas que bien usados le van a dar ganancia eterna. El oro, la plata, las piedras preciosas que no serán quemadas en el tercer cielo cuando sus libros sean abiertos. 1 Corintios capítulo 3, versículo del 12 al 13. ¿Y saben por qué no van a ser quemados? Porque no estamos hablando de cosas materiales. El oro, la plata y piedras preciosas está implicando las acciones que hicieron esos hombres, hombres y mujeres, sin salirse del fundamento que es Cristo. No tropezaron. No tropezaron. Según consejo divino, que de mí compre vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Clara alusión a que solo en Cristo podemos tener santidad derivada de Él y que de Él métodos para santificación y métodos para cuando comprometemos por nuestra necedad y pecamos. ¿Y saben qué? Y en Él nuevamente cubre nuestra desnudez. Es precioso, mi Señor. Ellos vestían al mundo con una nala negra muy fastuosa. Y el Señor usa ese conocimiento para comparativamente hacerle recordar que no hay como el vestido blanco que Dios da. Y no hay como la forma de limpiarlo a diario y volverlo cada vez que hay un pecado en el creyente inmaculado como la primera vez. Tercer consejo, unge tus ojos con colirio para que veas. David Gusit, en su comentario escuetamente, escribe lo siguiente: si ellos recibieran de Jesús sanidad de su vista espiritual, serían capaces de ver. Fin de su comentario. El exegeta bautista Evi Carballosa, al tratar sobre este colirio divino, escribió así: lo que el Señor le ofreció fue discernimiento espiritual a través de la unción del Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 al 27. Usted sabe cómo es esto, ¿no? De la unción del Espíritu Santo, ¿no? Si usted recibe a Cristo, está ungido en el Espíritu Santo. Y si tenemos una buena relación con Cristo, o sea, no contristamos al Espíritu y no lo callamos, nos damos cuenta de muchas cosas por discernimiento. Disciernes lo que están haciendo los hombres. Disciernes lo que tú tienes que hacer. Te puedes equivocar, lógico, porque no somos omniscientes. Pero el discernimiento espiritual es para toda situación. Para toda situación.
Fin de su comentario de Evis Carballosa. De hecho, hermanos míos, y de ahí en adelante, posibilidad real de apreciar todas las maravillas divinas, aquilatar todas sus doctrinas, de ver su verdadero nivel en cada recodo del camino hasta el fin de mis días. Asimismo, quien ve con ojos espirituales se vuelve sanamente astuto para evitar las trampas que en el mundo hay. El colirio que ofrece Cristo es tanto para la salvación como para andar dignamente en este mundo. El Señor, ¿qué deseaba evitar en los laodicenses? Vamos a ver. Leyendo capítulo 2, Corintios, segunda de Corintios, capítulo 3. Y quiere evitar esto para cualquier ser humano. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo del 14 al 15. Eso es lo que Dios no quiere que le ocurra a ningún creyente. Dice, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El que rechaza a Cristo nunca se da cuenta correctamente de las cosas. Aunque sea religioso, porque estamos hablando de judíos que tenían la Torá y la sabían muy bien. Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Corazón, ideas, sentimientos, proyectos. 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y el Señor Jesús hace su trabajo con los laodicenses, para los que necesitan quitarse el velo porque aún no son salvos, y para los que están en un largo invierno espiritual, reaccionen y hagan lo correcto. Porque, recordemos, ¿es Cristo o no es nada? Para todos los artículos que el Señor ofrece, que hemos visto, los consejos, usa el mismo estribillo, ¿no? De mí compres. Un pregón de quien ofrece productos para su conveniencia, ¿no? ¿Qué hace un comerciante? Cómprame a mí. ¿Por qué, Porque quiere sacar un provecho. Pregunto, ¿cuál es el provecho que Cristo quiere sacar? Respondo, que todos tengamos oportunidad de salvación y que todos tengamos oportunidad de edificación. Mateo capítulo 7, versículo 24. El Evangelio según nuestro hermano Mateo. Mateo. El Evangelio según nuestro hermano Mateo. Capítulo 7, versículo 24. ¿Lo tenemos? La palabra del Señor dice así. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Por eso es su pregón, cómprenme a mí, porque quiere que usted, hermanos míos, y el que esté exponiendo, ¿ya? Levantemos nuestras cosas sobre él que es la roca. Sobre él que es la roca. Ahora, vamos a apreciar ese deseo íntimo de vendedor, para no salirnos del contexto, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15. Dice, yo conozco tus obras y no eres ni frío ni caliente. Dice,
Ojalá fuese frío o caliente. Ya hemos explicado, ¿no? Ojalá fuese frío, o sea, implica, ojalá que no me hayas recibido todavía, ¿ya? Y comprendas que tiritas de frío y me busques a mí. Y ahora, ojalá seas caliente, implica, ojalá que tengas ese fervor del enamorado y no te despegue de mí, ¿no? Ahora, pero quiero que nos fijemos en el término ojalá. Ojalá. En griego koiné es ófelon, ya lo he enseñado, ¿no? En griego koiné es ófelon. Significa que él está diciendo, ojalá que tengas una ventaja insuperable por ganar. Hay una ventaja insuperable por ganar. Eso en sí castizamente significa ófelon, ¿ya? Pero mediante su familia idiomática que viene de atrás, ofeilo, esta ventaja insuperable se logra por cumplir un deber. ¿Somos imitadores de Cristo? Recuerden lo que él hizo. Él se autoimpuso un deber que fue coordinado en el consejo de Dios y fue entregar su vida en la cruz, un deber sublime que lo hizo por amor. ¿Por qué? Para beneficio nuestro. Y él se autoimpuso ese deber. Busque Juan, capítulo 10. El evangelio de nuestro hermano Juan, capítulo 10. Capítulo 10, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Con respecto de su vida, miren lo que él dice, ¿ya? Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nadie se la quitó. Él la puso, porque en el consejo de Dios, él se autoaceptó, él se autoimpuso este deber, un deber sublime. Ahora, escúchenme ya, siendo imitadores de Dios, porque eso es lo que él quiere, ¿no? Siendo imitadores de Dios, y él quiere que cualquier ser humano sea un imitador de Dios, que razone con su mente. Escuchen, siendo la vida y la dignidad humana sumamente sagrada, ¿y saben por qué? Porque somos producto del soplo divino. Siendo la vida y la dignidad humana sumamente sagrada, ¿cuál es el deber de quien compra? Vamos a entrelazar. ¿Cuál es el deber del quien compra y cuál es su provecho? Ahora, acuérdense que le estaba hablando a personas acostumbradas al trajín del mercado, ¿ya? ¿Cuál es el provecho del que compra y cuál es su deber? Es adquirir lo mejor, lo que le va a dar mayor margen de ganancia y mayor efectividad en el uso que le va a dar a lo que compra, ¿no es cierto? Ahora, imagínese usted un mercado, escuchen, donde se ofrece lo mejor de lo mejor, lo mejor de lo mejor y lo mejor de lo mejor. Y que lo ponen usted ahí y le dice, agarra cualquier cosa, porque el costo ya lo pagó otro. Y solo habría un deber, ¿no? Abastecerme con lo mejor de lo mejor, pues ello le conviene a mi alma, le conviene a mi entorno familiar, le conviene a toda la creación, pues es el principio de un mayordomo excelso en la gracia de Dios. Todo ser humano es estirpe de Dios y tiene un deber, comprar algo que ya fue pagado en la cruz del Calvario y así cumplir un deber de supervivencia espiritual, salvar su alma inmortal. ¿Y saben de qué? De un dolor y desesperanza eterna, si es mandado al lago de fuego por no haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. ¿Y saben por qué muchos no lo aceptan? Porque saben las responsabilidades que conllevan y no quieren cambiar de vida. Y engañan para lograr sus objetivos. Pero saben que no son salvos. Tienen miedo a cambiar de vida. Yo era uno de ellos. Tenía un terror cambiar de vida. Conmigo el Señor me tuvo que hundir hasta lo máximo. Tuvo que ponerme en las heces y yo pensar que las heces eran más limpias que yo. Y el terror se volvió mi oportunidad. Levanté mi mano y le dije, aquí estoy, Señor.
ayúdame, cámbiame, me someto a ti. Pero hay unos, y yo sé que es así, tienen horror de cambiar su vida, porque están tan cómodos. Y ese es el deber de los que son estirpe de Dios. Cumplir el deber de supervivencia espiritual, salvar su alma. Y ahora hablemos de los creyentes. ¿Cuál es el deber, Ofeilo, de un creyente? Elegir la mejor parte, como María, la hermana de Lázaro, capítulo 20, Lucas capítulo 10, versículo 42. ¿Cuál es el deber? Tenemos el deber, los que ya son creyentes, de vivir pegados a los deseos, pendiente de las obras maravillosas de Dios, pendiente de su palabra, sus requerimientos, sus consejos, sus órdenes, pendiente de eso. Cuidado, hermanos míos, cuidado, porque el que no cumple su deber no va a cosechar victoria, porque la vida es así. Hermano, ha degenerado tanto la moral, ¿no?, y la enseñanza del triunfo en la sociedad peruana, que se ha dado cuenta que todos piden derechos. Todos piden derechos. Pero cuando te enfrentas a alguien y le hablas su responsabilidad, entonces, no, queremos derechos, queremos derechos. Trabaja, a ver, los más viejos, trabaja, vago, 35 años, estén en la universidad y nunca terminan. Trabaja. ¿Qué estás quitándole a un jovencito? ¿Por qué? Porque no quieren responsabilidad, quieren privilegios. Ya se ha degenerado la sociedad. Y triste es cuando degenera así un creyente. Tenemos responsabilidades con comprender. La primera responsabilidad de un creyente es suspirar a los pies del amado. Al único amor, al perfecto amor, Jesucristo, para dignificarlo a Él y dignificarnos siguiendo sus consejos en este mundo hasta que el hilo de nuestra vida sea cortado. Conclusiones. Primero, la Odisea fue una iglesia indiferente y con satisfacción equivocada. Su oportunidad ya pasó, ahora solamente esperan el día del juicio final. Pero nuestra historia en este mundo aún no termina. Por favor, escúchenme lo que Cristo le dice a la iglesia por intermedio de su lectura personal y por medio de la exposición de la palabra del Señor. Segundo, Cristo, por amor a los laodicenses, dio batalla y está dando batalla por cada uno de nosotros. Hay veces el Espíritu Santo usará palabras fuertes, otras veces usará las palabras del enamorado goloso y será muy lindo la palabra que escuchemos, pero sea de una forma o sea de la otra forma, siempre va a pedir arrepentimiento y siempre va a pedir que nosotros seamos celosos. Las demandas, sus métodos, su palabra no han cambiado. No han cambiado. Y si en el hoy usted se somete, yo le aviso, le firmo un certificado. Su mañana va a ser glorioso. Su mañana va a ser glorioso. Inclinen su rostro, vamos a orar. Por favor, todos cierren sus ojitos, porque hay personas que son muy susceptibles y no les gusta que vean lo que hacen, sus decisiones. Todos, por favor. Quiero hacer un llamado. Puede hacer que aún usted no comprende lo que es nacer de nuevo. Puede hacer que no comprenda lo que es nacer del agua y el espíritu. Puede hacer que no comprenda el nuevo nacimiento. Si es así, es casi seguro que usted aún no es salvo. ¿Alguien desea que en 10 minutos a solas le explique el plan de salvación para su vida? Si es así, levante su mano, por favor. No tenga miedo, no tenga vergüenza. Si usted no conoce el plan de salvación, si aún no ha tomado decisión por Cristo, está sintiendo ese deseo, pero hay algo en usted que le dice, no, es su carne. No le haga caso. El Señor Jesús lo está llamando. La está llamando.
Levante su mano si desea recibir a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Alguien desea recibir a Cristo como su Señor y Salvador? Ahora quiero hacer otra invitación. Puede ser de que está poniendo su esperanza en lo material, en lo sensorial, y está dejando a Cristo como invitado de piedra. No lo permita. No lo permita. No lo permita. Porque yo le aseguro, todo le va a reventar en la cara. Y usted dirá, ¿por qué digo así? Porque a mí me pasó. Porque el estudio de la palabra del Señor me lleva al convencimiento de lo que cosechamos, lo que sembramos, cosechamos. ¿Alguien desea que ore por él o por ella para tener fuerzas, para no dejar a Cristo fuera de sus decisiones personales? Hágame una señal, levante y baje la mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Baje inmediatamente la mano, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Alguien más desea que ore por él o por ella por este sentido? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial. Señor, no es necesario que conversen conmigo, si lo desean que lo hagan, pero no es necesario, Señor, porque usted sabe por qué levantaron la mano. Ayúdelos, Padre, por favor, para que el motivo por el cual los impulsó a levantar la mano, Señor, sea sustentado en su fuerza, Señor, para que se aleje de esa piedra que va a ser tropiezo en su vida. No lo permita, Señor. Ayúdelos, Padre. Señor, y oramos por aquellos que no levantaron su mano, porque comprende que van en camino correcto. Ayúdelos, Señor, porque tarde o temprano ellos y su predicador van a ser pedidos para ser zarandeados. Señor, y también oramos porque pueda que exista, Señor, porque a veces hay hermanos que ya ni siquiera quieren levantar la mano porque sienten tanta vergüenza. Si hay alguien así, mi Dios, no es necesario que le den alegría a los ángeles que los cuidan, porque usted sabe su pensamiento. Si hay alguien así en este auditorio, Señor, acepte su oración. Acéptela, Señor. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias le damos por todo lo que usted está haciendo con nosotros. Gracias, Señor, por darnos una nueva oportunidad cada día que pasamos en este mundo. Ayúdenos, Señor, porque nuestra historia todavía falta escribir. Ayúdenos, Señor, para que nosotros seamos parte de una hermosa corona para la gloria y la honra suya. Así le pedimos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.